Estamos en BBK Family con Daniel Taropio, creador del modelo Interacciones Primordiales y creador de la danza primal. Y para mí, Daniel, es especial hacer esta entrevista porque he tenido la gran suerte de formarme contigo durante varios años y ha supuesto un antes y un después en mi vida. Y ahora entenderemos y explicaré un poco el porqué. Pero antes de nada, vamos a centrarnos en la crianza y lo que supone la corporalidad para los niños, en la educación de los niños, de las niñas y de la consciencia corporal de cara al futuro. Bien. Bueno, gracias por la presentación. Para mí también ha sido un honor que trabajaras con nosotros todo este tiempo. Mira, esta pregunta toca el corazón de la relación entre madres, padres e hijos. Y antes de contestarte me gustaría hacer alguna acotación, porque si algo no quisiera sería recargar con más culpa y angustia a las madres y padres de esta época. Estamos viviendo tiempos en los que uno puede hacer cursos para cualquier cosa. Todo lo que uno quiera aprender, entra a internet y tiene un curso que se lo brinda. Pero para la tarea más importante, compleja, delicada y trascendente que tenemos en la vida, no solo como individuos, sino también para la sociedad, no hay ninguna preparación. O sea, nos largan al ruedo a ser padres, confiando en nuestros instintos, en nuestras intuiciones, y pocas veces estamos preparados para lo que significa semejante responsabilidad. Entonces, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, asumir la responsabilidad de que se está sabiendo mucho y bueno acerca de la crianza, que tenemos que conocerlo, pero sin culpa, sin tanto autorreproche, y sabiendo que aunque sepamos mucho de crianza moderna, tenemos dentro un niño, una niña que no recibió todo eso bueno que hoy sabemos que habría que recibir, y muchas veces reaccionamos ante nuestros hijos desde ese niño que fuimos, que no fue criado de la mejor manera. Entonces la crianza respetuosa implica ponernos en el lugar de una criatura que tiene un equipo que de repente solo le permite reaccionar a la frustración con un berrinche. Y nosotros quisiéramos que un niño de 2 años nos diga: mira papá, la verdad que no me gusta la forma en que me has tratado, te sugeriría que por favor cambies tu manera de dirigirte a mí. Para hacer eso un niño tiene que hacer un berrinche. Entonces lo que un niño necesita es alguien que le ayude a traducir su berrinche en palabras que le resulten comprensibles. Alguien que le enseñe a conocer su emocionalidad, a ponerle nombre a lo que le está pasando, a entenderse a sí mismo y a partir de ahí poder generar cambios en sus conductas. Y aquí viene tu pregunta, que era: ¿qué importancia tiene la corporalidad en todo esto? Los seres humanos somos seres esencialmente corporales y la forma en que intervenimos en la crianza de nuestros hijos siempre afecta a sus cuerpos. O sea, lo que nos molesta de los niños es lo que ellos hacen con sus cuerpos. Los niños sanos rompen, ensucian, desordenan, hacen ruido y crean caos, porque ellos viven en un mundo que están aprendiendo a entender. Y por lo tanto nuestras intervenciones siempre afectan a sus cuerpos, afectan a lo que están haciendo, afectan a su motricidad, a sus movimientos. Hay una hermosa canción de Joan Manuel Serrat, ¿sí? Esos locos bajitos, y tiene una frase que es la esencia de muchos estilos de educación, que es: niño, deja ya de joder con la pelota. Eso no se dice, eso no se hace y eso no se toca. Es decir, lo que yo llamo la educación del no. Frente a la educación del no, que siempre es educación sobre el cuerpo, o sea, le estamos diciendo: no te muevas, porque si te mueves, jodes. Con lo cual el niño empieza a desarrollar la sensación de que hay algo en él que está radicalmente mal, que hay algo en él que lo hace hacer cosas que, si él se las permite, ya no lo quieren, lo rechazan, lo abandonan o en algunos casos lo castigan físicamente. Y para nosotros adultos es importante sentirnos aceptados y queridos, porque eso afecta nuestra supervivencia emocional. Pero para un niño sentirse querido y aceptado por sus padres es una cuestión de supervivencia vital. Él no puede sobrevivir si sus padres lo rechazan. No puede conseguirse alimento, no puede conseguirse abrigo. Entonces, para él, sentir que sus padres lo quieren y que lo aceptan como él es fundamental. Por eso los niños están muy atentos a cómo reaccionamos a sus conductas. Y cuando empiezan a percibir que ante determinadas conductas hay, en el mejor de los casos, malas caras o retos
o castigos físicos, empiezan a sentir, hay algo malo en mí. Hay algo que si yo le permito ser, me van a dejar de querer. Y si me dejan de querer, no me voy a deprimir, me voy a morir, porque no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir sin el cuidado de mis padres. ¿Y cuál es la alternativa, Daniel? Porque seguramente nos pueden estar escuchando padres y madres y digan, ¿y cómo pongo límites? ¿Y cómo educo? Bien. Muchas veces me preguntan esto. Lo que usted propone es niños que no tengan límites, que sean un descontrol absoluto. ¿Sí? La alternativa es pasar de la educación del no a la educación del y sí, ¿no? La educación del y sí es identificar qué energía está liberando una criatura con determinado movimiento, con determinada acción. ¿Qué emoción hay detrás de eso que él necesita expresar haciendo algo que puede ser peligroso para él, para su integridad física, para los niños que lo rodean? Y procurar imaginarnos qué otra conducta podría liberar esa misma energía, pero sin que corra peligro su integridad física, los bienes materiales o los otros niños. Esto, por supuesto, requiere mucha más paciencia y creatividad. Decir no es muy fácil. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Decirle, ¿qué te parece si esto lo hicieras de esta manera? Que sea lo más parecido posible a lo que él está haciendo. Que el niño aprenda a conocer cómo se llama eso que le está pasando en este momento. Esto se llama rabia, esto se llama ira. ¿Cómo sientes la ira? La ira la siento como un calor que me sube por el cuerpo y me dan ganas de hacer cosas que quiero, por ejemplo, romper. Fantástico. Entonces, primero que el niño identifique que eso que le pasa tiene un movimiento dentro de su cuerpo, que eso que le pasa tiene un nombre, que eso que le pasa es normal. O sea, no hacerlo sentir una mala persona porque se enoja mucho. Y tercero, que eso que le pasa es una energía que él necesita descargar porque si no se enferma. O sea, nosotros tenemos dos vías básicas con la energía, que son explotar o implotar. ¿Sí? La persona que explota termina siendo una persona antisocial. La persona que implota termina siéndose una úlcera o un cáncer. Entre medio está lo que nosotros llamamos aprender a modular las emociones, las energías. Sí, pero me refería a que el cuerpo es como, esto siempre sueles decir, ¿no? Es la Biblia de nuestra vida. Está todo impreso, todo lo que hemos vivido. La emoción no es algo que aparece y desaparece, sino que se queda anclado en nuestro cuerpo, en toda nuestra historia personal. Y cuando no tenemos inteligencia emocional, eso se va acumulando. Llega un momento en que entra ansiedad, depresión. Bloqueos energéticos, contracturas musculares, cifosis, escoliosis, lordosis. O sea, la columna vertebral es la primera que padece las contracturas musculares de las energías que no se están pudiendo liberar. Entonces, cuando yo a un niño desde muy pequeño le enseño a reconocer en su cuerpo la tristeza, ¿no? ¿Qué tienes ganas de hacer ahora? ¿Llorar? Bueno, te acompaño en tu llanto, en lugar de decirle ya no lloras, los hombres no lloran, esas frases típicas. Cuando él aprende a nombrar este movimiento energético que implican las ganas de llorar, o el enojo, o lo que fuere, y una conducta que libera esa energía de manera adaptativa, estoy creando a una persona que va a ser un buen ciudadano, porque ni se va a enfermar a sí mismo, ni va a destruir sus vínculos, ni va a destruir los bienes propios o de los otros, que son los grandes dramas que tenemos en la sociedad. Es muy radical decirte que un niño sin inteligencia emocional, sin conocer lo que pasa con sus emociones y poder modelarlas, puede ser a la larga, o será a la larga, un adulto en crisis, tarde o temprano. Sin duda que es así. La historia clínica de todos los pacientes nos muestra siempre muchos elementos parecidos y la mayoría tienen que ver con la crianza. Pero este es el gran desafío. Somos adultos que podemos aprender, que podemos estudiar de qué se trata esto de ser padres, sin olvidarnos que fuimos niños criados por padres que no sabían nada de todo esto. Y eso es mucho más complejo de lo que parece, porque yo veo a madres que miran videos en YouTube, que estudian, que leen libros y que se están desangrando por dentro porque no saben cómo hacer para ser tan buenas como deberían ser para ser madres, ¿verdad? Y está muy bien que nos ocupemos, que sepamos que podemos ser muy malas madres y malos padres y que hay herramientas que podemos aprender para mejorar. Pero tenemos que trabajar primero en nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son esas herramientas? Ese es el secreto. No podemos convertirnos en padres sabios y amorosos tomando una pastilla. Sería fantástico, pero eso no existe. Entonces necesariamente necesitamos del propio trabajo corporal. Si no conocemos nuestro propio cuerpo, si no sabemos nombrar nuestras propias emociones, si no sabemos modular la ira, la tristeza o lo que fuere,
difícilmente podamos enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros no hemos podido hacer. Entonces el primer paso es decir, tendré que ser yo una persona más íntegra, más desarrollada, más feliz, estar en armonía con mis emociones, conocerlas, nombrarlas, y a partir de ahí podré transmitirle esto a mis hijos. Y eso pasa necesariamente por el trabajo corporal. O sea, esto no se aprende hablando. Uno no aprende a modular su ira conversando. Está bien conversar, está bien ponerle palabras, pero eso no alcanza. Necesito ver cómo es la energía de la ira en mi cuerpo para saber cómo fluir con ella y transformarla en algo que no sea dañino ni para mí ni para los demás. Y ese es el gran secreto. Bueno, por suerte existen muchas metodologías, es una época muy generosa esta, tanto en términos de terapia como de caminos de desarrollo personal, ¿sí? Podemos hacer biodanza, podemos hacer 5 ritmos, podemos hacer muchas prácticas que nos enseñan a vivir el cuerpo no como un problema, no como algo negativo, no como algo inmoral, sino como una maravilla, un regalo. Tú has desarrollado el modelo de interacciones primordiales y la danza primal. Explícanos en qué consiste. Yo podrías contar mi experiencia personal, pero no creo que sea el caso, ¿no? Pero realmente mi experiencia ha sido que he descubierto mis más profundas heridas, inconsciente, la información que está en el inconsciente, mis programas mentales, claro, y eso supone un antes y un después. Hay que atreverse a bucear por tu mundo interior y a través del cuerpo, y no la mente, que también interfiere, pero a través del cuerpo llegas a muchas respuestas. Entonces, mejor que expliques tú cuál es el modelo, de en qué consiste. Bueno, sí, has curado heridas y también has descubierto potencialidades que tenías ahí inexploradas y que las has podido liberar. Y eso es tan importante como la curación de las heridas, ¿sí? Interacciones primordiales es un modelo de comprensión de la naturaleza humana que nos permite tener un mapa para ver de qué estamos hechos, qué nos pasa, cómo somos, qué podríamos ser si nos desarrollamos. Y tiene un lema central, y es que todo lo bueno que podamos hacer en la vida, todo lo que podamos llamar éxito, satisfacción, desarrollo, crecimiento, está atravesado por nuestra capacidad de crear y sostener relaciones personales saludables. Todo lo que hagamos en la vida pasa por ahí. El éxito profesional, económico, familiar, de pareja, como padres, como hijos, pasa por nuestra capacidad, porque todo lo hacemos con otros. Entonces es un modelo creado para desarrollar en los seres humanos la capacidad de disfrutar, gozar, crecer en las relaciones interpersonales. Es un modelo que tiene una concepción integral del ser humano, que plantea que si queremos hacer cambios tenemos que trabajar con todo lo que somos, el cuerpo, el lenguaje, la quietud, el silencio, la meditación, y por lo tanto tiene diversos métodos. Algunos trabajan con el lenguaje, otros trabajan con el cuerpo, otros con la emoción, otros con el silencio, con la quietud. Tiene un modelo meditativo que nos permite, sin contenidos religiosos, aprender a contemplarnos. Y dentro de estos métodos está la danza primal que tú mencionabas. Lo primero es decirte que la danza primal no es una danza, no es un baile, ¿no? O sea, un taller de danza primal no cuenta con un DJ que pone música para que la gente baile. La palabra danza es una metáfora que tiene como sentido que aprendamos a comprender que la vida es una danza, que el universo danza, que todo fluye y que nosotros podemos estar bloqueando esa danza o que podamos participar de la danza cósmica si aprendemos a habitar en un cuerpo que se relaja, que está suelto, en el cual la energía fluye. Entonces es una práctica en la cual la música es utilizada como una herramienta para movilizar nuestros bloqueos energéticos, los bloqueos musculares, los bloqueos articulares, los trastornos respiratorios. Y a través de la música y la interacción con otros vamos descubriendo nuestras emociones más profundas, aprendemos a liberarlas y, como decía recién, aprendemos a modularlas. ¿Sí? Importante señalar que esos bloqueos, como decíamos antes, por retomar lo que decíamos, muchos de ellos han nacido, o sea, se han creado en la infancia, con esos noes que nos decían nuestros padres y madres. Y se han quedado impresos en nuestro cuerpo a través de bloqueos. Y de repente llegas a la edad adulta y te das cuenta de que ves la vida a través de ellos muchas veces. Así es. Y creas realidades a través de ellos.
Por eso, trabajando en el cuerpo es como liberas esos bloqueos y también se amplía tu mirada de la realidad. Es así. Hay muchos modelos que trabajan con esta idea central de desbloquear la energía del cuerpo, sabiendo que siempre es una energía emocional. Lo que está bloqueada siempre es la tristeza, es la rabia, es la sexualidad. La diferencia es que la danza primal, en lugar de hacer esto a través de ejercicios meramente físicos, como otros métodos que también son muy interesantes, como la bioenergética, lo hace a través del movimiento, ayudado por la música. Entonces, es una forma mucho más amigable de reconocer nuestras emociones bloqueadas, nuestras emociones temidas, las partes de nosotros que no nos animamos a ver y también las virtudes y capacidades originales que tenemos y que no estamos desarrollando. Entonces, cuando tú interactúas con otro en un grupo y hay una música que te ayuda no a bailar, sino a estimular movimientos desconocidos, vamos descubriendo que el cuerpo es una fuente de sabiduría extraordinaria. Y se trabaja fundamentalmente con 7 capacidades de una persona sana, sí, plenamente sana. Sí. ¿Cuáles son esas 7 capacidades? También nuestro cuerpo viene dotado de potencialidades psicosocioespirituales, ¿sí? O sea, no venimos dotados ya de esto desarrollado, pero tenemos las potencialidades, tenemos la información genética que nos permite amar, cuidar, entender, desarrollar la inteligencia, crear comunidades. O sea, todo esto viene ya en nuestro equipo original. Yo durante mucho tiempo venía de una formación psicoanalítica muy centrada en la enfermedad, entonces decidí hacer una especie de lista de cuáles eran los principales motivos de consulta por los cuales la gente me venía a ver y me di cuenta que yo podía sintetizar todos los motivos de consulta en 7 temas básicos, ¿no? Por los cuales la gente se quejaba de cosas que no podía hacer en su vida o que estaba sufriendo. Después empecé a tomar contacto con la psicología humanística, que ahora se ha como reconvertido en la psicología positiva, que es una versión nueva de la psicología humanística, que dice no pensemos tanto en la enfermedad, sino en la salud, en el desarrollo de lo que sí tenemos y sí podemos. Y ahí cambié un poco mi paradigma y dije, en lugar de pensar en 7 motivos de consulta, empecé a pensar en 7 capacidades que no estaban desarrollando mis pacientes y por eso sufrían. Y mientras tanto estaba en el Consejo Nacional de Investigaciones en Argentina desarrollando este modelo de trabajo corporal y me faltaba un mapa para ver cómo hacer un trabajo corporal para desarrollar estas 7 capacidades. Y después de muchos años trabajando con la neurología, la anatomía, la fisiología, me di cuenta que antes de estudiar psicología ya había aprendido un mapa del cuerpo humano, no mecánico sino energético, que era el yoga. Y dije, qué interesante, acá tengo un mapa de cómo se mueve la energía por el cuerpo humano y además es un mapa que nos ayuda a entender qué emociones fundamentales tienen que ver con cada parte del cuerpo. Entonces ahí fui como integrando distintos conceptos que venía trabajando desde mucho antes de entrar a la universidad y me di cuenta que el yoga me brindaba un mapa energético y emocional del ser humano y me orientaba acerca de con qué partes del cuerpo tengo que trabajar cada una de las emociones. O sea, las emociones están en todo el cuerpo, todas, pero en algún lugar son más intensas. Por ejemplo, podemos sentir tristeza en todo el cuerpo, pero sabemos que la tristeza fundamentalmente está en el corazón, ¿sí? Podemos sentir placer en muchas partes del cuerpo, pero en ningún lugar es más intensa que en la pelvis, por ejemplo, ¿okay? Podemos sentir miedo en todo el cuerpo, pero en general cuando estamos muy asustados, el miedo se siente en la planta de los pies, en el interior de las piernas y en la base de la pelvis. Por eso el vocabulario popular siempre hace referencia a esa zona cuando decimos que alguien se pegó un gran susto, ¿sí? Entonces fui armando un mapa anátomo-fisiopatológico de las emociones centradas en el cuerpo y me di cuenta que había 7 capacidades básicas que cuando no se desarrollaban se convertían en enfermedad. Y estas capacidades son la de confianza básica, lo primero que necesita un niño en la vida para poder crecer, la capacidad de gozo, en la medida en que un niño está confiado y tiene tranquilidad, disfruta más de la vida, el poder personal, la capacidad afectiva, la capacidad de amar, la inteligencia creativa, o sea, poder usar la inteligencia en la existencia, no la inteligencia matemática, sino la inteligencia para vivir, la intuición y la trascendencia. Y el yoga me mostró que estas 7 capacidades tienen una localización energética y física en nuestro cuerpo humano. Hay una zona de nuestro cuerpo, por ejemplo,
En el yoga, la capacidad intuitiva tiene que ver con lo que se conoce como el tercer ojo. ¿Sí? El tercer ojo no es un ojo físico, no somos polifemo, sino que es la glándula pineal, en la cual se integran nuestros hemisferios izquierdo y derecho, y de la cual podemos tener una visión de la realidad que trasciende a la inteligencia tradicional. Bueno, en el yoga toda esta conexión entre la emoción, la endocrinología y las emociones ha estado descrita desde hace 4.000 años. Hoy la neurociencia descubre muchas cosas empíricamente que los yogis ya habían planteado hace 4.000 años. Lo que está claro subrayar es que cuando un niño no ha sido educado en esas capacidades para que estén en armonía, se van exacerbando, ¿no? Por ejemplo, la confianza, o te vas al miedo más absoluto o te vas al coraje. Eso es lo importante, que estas capacidades o se desarrollan saludablemente o se disocian. Entonces, un niño en el cual se quiebra la confianza, un niño que es maltratado, abandonado, que se le hace bullying, tenemos que asumir que el primer lugar donde empieza el bullying es la casa, es el hogar. Cuando le decimos, ya pareces tonto, ¿de qué te ríes? ¿De qué lloras? Ya estamos haciendo bullying. El niño, en lugar de confiar, ¿sí?, se va a quebrar esa capacidad. Claro, tiene miedo a que le riñan o se vuelve agresivo, se vuelve violento, ¿no? Así Eso es. Entonces el niño dice, bueno, no puedo ser natural y fresco ante esto. ¿Y qué va a hacer? Según su constitución se va a volver miedoso o se va a volver violento. Y esta capacidad originaria, que era hermosa, se termina convirtiendo en una conducta patológica. Y así con las 7 capacidades. Cada una de estas se puede disociar en 2 opuestos que terminan siendo disfuncionales. Entonces, lo que hacemos en danza primal es, desde el trabajo corporal, integrar que mi violencia ha sido una reacción al miedo. Y si yo reconozco el miedoso que hay detrás del violento, puedo volver al equilibrio que es la confianza. Si rápidamente repasa con cada una de las capacidades, ¿cuáles son las exacerbaciones? En la capacidad de confianza básica son el miedo y la violencia. En la capacidad de gozo podemos irnos a la promiscuidad, o sea, vivir en función de que las cosas que nos gustan, o a la represión absoluta. El equilibrio es el disfrute saludable de las cosas. En el poder personal tenemos la omnipotencia y la impotencia. O sea, cuando a un niño no se le permite desplegar su poder, hay un dicho que uso mucho y le digo a los padres, permitan que sus hijos les peguen cuando son chiquititos. Este es el mito de Gulliver, de los enanitos que conquistan al gigante. Bueno, cuando uno puede jugar peleitas con sus niños, y los niños, yo tuve una época en la que tuve 4 hijos con pañales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ellos venían y peleaban conmigo, y cuando uno se me subía arriba de cada pierna y uno en cada brazo, era una sensación de triunfo porque le habían ganado al gigante, ¿sí?, a este hombre superpoderoso que es el que gobierna la casa y hace lo que quiere. Entonces para los niños es muy bueno sentir, cuando tienen 3 años, no se lo recomiendo con mis hijos de ahora que me pueden llegar a matar de un golpe, ¿verdad? Pero esta sensación de que puedo ganarle al papá es importante. Muchas veces ocurre lo contrario, ¿no? Frente a una persona que mide 3 veces mi altura, yo siempre le digo a la gente, imaginen que acá entra una persona de 6 metros de altura con una mano de este tamaño y nos pone el dedo y nos dice, ¡tú! No la estás mirando ya, la experiencia es de terror. Entonces el poder personal se quiebra en los niños cada vez que no les permitimos pararse ante la vida, decir lo que quieren, respetar sus gustos en la medida en que sea posible satisfacerlos, ¿verdad? Entonces tenemos niños que frente a eso, cuando tienen una genética de mucha testosterona, se van a volver omnipotentes. ¿Sí? Tengo que pelear e ir por ello contra lo que fuere, o van a caer en la impotencia. Yo no puedo nada, y van a ser impotentes el resto de su vida. En la capacidad afectiva podemos caer en la sensiblería o en la inafectividad total. Entonces vamos a tener personas frías que han cerrado su corazón y que ya no tienen contacto con sus afectos, o personas que están llorando todo el día y viendo culebrones venezolanos. A los padres, ¿qué consejos les darías ahora mismo, ¿no? Los padres que ya tienen hijos y que están escuchando esta entrevista y dicen, vale, ¿por dónde empiezo? Que antes de querer ser mejores padres, sean mejores niños, que trabajen con su propio niño interior, que sanen sus heridas interiores, que equilibren ellos estas capacidades que tienen disociadas. Porque mi abuela decía, de donde no hay no se saca, ¿sí? Entonces, si yo no me sano primero, no puedo ser un agente de sanación para mis hijos. Eso es lo más importante, que busquen algún
camino de crecimiento personal. Ojalá que sea serio, que haya bibliografía, que esté bien desarrollado, que cuando vayan a inscribirse lean los currículum de los profesores. Actualmente vemos muchos cursos dados por personas que no tienen ninguna capacitación para lo que están haciendo. Entonces, si bien hay una profusión, hay mucha riqueza de oferta, también hay poca seriedad en muchas cosas. Pero si nos tomamos el trabajo de ver quién enseña esto, dónde estudió, cómo se formó, hacer algún camino de trabajo personal. ¿Sí? Estamos en un momento en que vemos muchos adolescentes con ansiedad, con depresión, hay un nivel muy alto de suicidio. Sí. Con todo lo que estás contando se evitaría, ¿no? ¿Cómo sería la sociedad del futuro con unos niños educados en esa coherencia corporal? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Yo no soy ni pesimista ni optimista, trato de ser realista. Y veo signos que me entusiasman mucho, como esto, por ejemplo, que haya acceso a tanta formación, y también veo signos que me preocupan mucho. Es decir, los seres humanos tenemos la posibilidad de usar todo lo que creamos para el bien y para el mal. Entonces, bueno, Internet puede ser una maravilla, pero también es el espacio de la pornografía infantil, de la venta de drogas y muchas cosas. Entonces, es un momento muy delicado en el que yo creo que no es bueno ser naif, ser inocentemente optimista. Tenemos que ser realistas, tenemos que saber que nuestros hijos corren peligro real. Hoy en el almuerzo yo les contaba que en mi juventud jamás tuve un amigo que fuera alcohólico ni drogadicto, porque simplemente no había acceso a ello. Ahora mis hijos cada vez por venir me cuentan de que un amigo llegó borracho a su casa después de estar todo un fin de semana tomando alcohol, que otro se pasó con la droga. Es decir, hay acceso a muchas ofertas dañinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el futuro no está asegurado, no está escrito. Ofertas dañinas que muchas veces es para huir de los propios sentimientos, ¿no? Sí, de no sí. saber modular las emociones que hablábamos. Así es, así es. Es como una huida. Y la droga es lo mejor que hay para eso, ¿no? O sea, en 5 minutos me tomé una pastillita y ya estoy en el planeta en el que quisiera vivir. Entonces, lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que la vida saludable es maravillosa, ¿sí? Que hay que habitar un cuerpo rico, sano, enseñarles prácticas deportivas, enseñarles la belleza que hay en la música, que hay en el arte, que conozcan lo que es la plástica, la pintura, la escultura, es decir, todas las cosas hermosas que podemos hacer los seres humanos con el cuerpo, enseñarles la belleza que hay en la sexualidad, la importancia, la tremenda diferencia que hay entre las relaciones sexuales entre personas que se respetan y se quieren o personas que tienen encuentros casuales. Entonces, en lugar de ir en contra de y reprimir, porque no podemos luchar ni contra la pornografía ni contra las drogas, pero sí podemos estimularlos a favor del amor, de la creatividad, del arte, del deporte, y desde muy chiquitos entusiasmarlos con estas cosas, o sea, sacarlos a subir montes y que los chicos van creando esta cultura en la que su cuerpo les empieza a pedir la adrenalina sana de la acción, de la creatividad. Y que se animen a no ser unos grandes desconocidos de sí mismos, ¿no? Que yo creo que es la clave de todo, somos los grandes desconocidos de nosotros mismos y es lo único que tenemos. Sí, sí. Por eso cuando yo te decía que si encontramos a un niño haciendo un berrinche y nos sentamos y le decimos, entiendo lo que te está pasando, me doy cuenta lo importante que era para ti que yo te comprara ese helado, capaz que crees que era el último helado del mundo y me doy cuenta de la rabia que esto te da, pero no te lo he podido comprar por este motivo. Y en lugar de eso, te propongo que hagamos esta otra cosa que también es buena y que no tiene tanta azúcar, ¿sí? Eso es más difícil que decir, no, ya, no joda con el helado, ¿sí? Pero a la larga tiene beneficios enormes. Porque para que este niño no se drogue dentro de 12 o 13 años, yo tengo que enseñarle hoy a modular, a conocer sus emociones y a trabajarlas. Si yo no le enseño esto y nadie más se lo va a enseñar, hoy me cuestionaban también, bueno, pero ¿cómo hago si yo se lo enseño pero no se lo enseñan en la escuela? ¿Sí? Bueno, será tarea nuestra presionar para que las instituciones educativas tengan como materia obligatoria la inteligencia emocional. ¿Sí? Conversábamos el otro día que quizás cuando nosotros éramos chicos todavía era natural que el maestro le pegara con una regla al niño porque se había portado mal. Hoy nos parece inconcebible. ¿Por qué?
porque hubo una presión social de que ciertas cosas no vamos a permitir que ocurran con nuestros hijos y otras cosas vamos a obligar que ocurran. Vamos a presionar a las instituciones educativas, a los gobiernos, a que los planes educativos incluyan el trabajo corporal, la emocionalidad, etc. De esa manera estamos previniendo para que 10, 15 años después en la adolescencia no tengamos estas tasas de adicciones, de alcoholismo, de suicidio, esta tragedia que estamos viviendo y que fíjate tú que se ve en los países más desarrollados. O sea, los niños no se suicidan en Palestina, se suicidan en Japón. Y esto es muy paradójico, ¿no? Porque criaturas que viven en situaciones horrendas, de alguna manera la llevan adelante como pueden. Mientras que cuando vivimos en sociedades mecanizadas, donde parece que todo es perfecto, pero no hay contacto con lo vital, eso se pierde. Y viene el hastío, el aburrimiento, esta sensación de que ya nada nos satisface, que cada vez necesitamos estímulos más potentes. O sea, no podemos hacer el amor si no hemos tomado éxtasis, no podemos divertirnos si no estamos alcoholizados. O sea, hay una necesidad de saturar al cuerpo de estímulos para encontrar satisfacción. Mientras que un cuerpo sano y equilibrado es una fuente de estímulos permanente. Un cuerpo sano huele, un cuerpo sano siente texturas, un cuerpo sano saborea la comida en lugar de atiborrarse. Entonces, enseñarles esta conciencia corporal a los niños es el gran secreto. Daniel, yo creo que esa es la gran conclusión del final. ¿Quieres añadir alguna frase más o algún consejo más o lo que te brote, lo que te surja para terminar esta entrevista? Yo estoy muy convencido de esto, de que los adultos tienen que sanar a su propio niño. Que la gente busque algún medio, alguna escuela. Hoy tenemos, en cualquier pueblo hay una escuela de yoga, una escuela de tai chi, ¿sí? Una escuela de biodanza, una escuela de danza primal. Que hagan algo con su cuerpo más rico que estar mirando televisión cuando llegan a casa. Volver al cuerpo es volver a lo vital, a nuestros instintos más sanos, ¿sí? A ese conocimiento. Cuando decimos que el cuerpo es una Biblia, es porque realmente aquí está escrita la sabiduría de todo el universo y la tenemos ahí a mano. Y en lugar de sentirla, vivimos disociados, ¿sí? Se calcula que un ser humano mira su teléfono 150 veces por día. 150 veces por día. Si fuéramos conscientes de la respiración 50 veces por día, no 150, podríamos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Así que mi invitación es esa, volver a la sensorialidad, salir de esta vida tan mental, tan digital, tan conectada con las ideas abstractas y volver a sentir cómo me siento, cómo respiro, cómo como, cómo duermo, etcétera, etcétera. Gracias, Daniel. Yo te doy las gracias doblemente por esta entrevista y por lo que has supuesto en mi vida. Así que muchas gracias, un honor. Gracias a ti, muchísimas gracias.